Un documento publicado en la página del Departamento del Estado menciona los hechos por los cuales investigan a Maduro. Este documento consta de 3 secciones que mencionan los actos inconstitucionales de Maduro, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de corrupción de Nicolás Maduro. En el documento se señalan también actos de corrupción que datan desde 2015, cuando Estados Unidos encontró pagos de comisiones exorbitantes a un banco europeo por parte de PSA. Dejan bien claro que Maduro ha usado PSA no solo para malversar fondos directos de la renta petrolera, sino que ha usado PVAL y las cajas CLA para aumentar el robo y la corrupción. Por último, en las violaciones a los derechos humanos por Maduro, aparecen específicamente el caso de Fernando Albán y más recientemente el caso de Roberto Marrero, sucesos de 2018 y 2019, aunque también menciona las acciones de colectivos, FAES y GNB. Maduro usurpa el poder, él no es el presidente debidamente elegido. Juan Guaidó es la persona que eligió el pueblo venezolano. América y ahora otras 54 naciones simplemente lo han reconocido. Sí, reconocemos que eso es lo que quieren los venezolanos. Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, 19 de marzo de 2019. El antiguo régimen de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y con su gobierno autoritario y sus políticas económicas socialistas ha llevado a una nación que una vez fue próspera a la ruina económica. Los matones de Maduro han cometido asesinatos extrajudiciales y torturas, han tomado prisioneros políticos y han restringido severamente la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder. En 2015, los partidos de oposición en favor de la democracia derrotaron de manera contundente al régimen de Maduro en las elecciones legislativas. Poco después, Maduro comenzó a desmantelar varias ramas del gobierno. El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se apresuró a designar a magistrados del Tribunal Supremo del país con candidatos no calificados para que sirvieran como garantes del poder de Maduro. El 11 de enero de 2016, cuando la Asamblea Nacional procedió a juramentar 3 diputados legítimamente elegidos, el Tribunal Supremo la declaró en desacato, dejando sin efecto toda la legislación posterior aprobada por este órgano elegido democráticamente. Esta Asamblea constitucionalmente legítima ha sido dejada de lado por Maduro desde entonces. Los compinches del Consejo Nacional Electoral de Maduro, CNE, supervisan la conducción de todas las elecciones y declaran a los ganadores. Desde 2015, han manipulado las normas electorales para asegurarse de que Maduro no pueda perder. Han descalificado a todos los principales partidos de la oposición y la mayoría de los candidatos de la oposición desde 2017. En 2017, siguiendo las órdenes de Maduro, el CNE organizó unas elecciones, ampliamente cuestionadas, para la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo principal era redactar una nueva constitución. En cambio, Maduro usó la constituyente para usurpar los poderes de la legítima Asamblea Nacional, ratificar sus órdenes y promulgar leyes, muchas de las cuales vilipendian y desacreditan a las figuras de la oposición y sus propuestas políticas. Este sistema electoral fraudulento culminó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Con la mayoría de las figuras de la oposición arrestadas, exiliadas o inhabilitadas para participar. Maduro se presentó a un proceso con candidatos débiles en una elección amañada. Para impulsar la participación pro-Maduro, el régimen sobornó a los votantes con alimentos y otros subsidios que necesitaban desesperadamente a cambio de sus votos. El 10 de enero de 2019, Maduro asumió ilegalmente la presidencia en una ceremonia considerada ilegítima por muchos venezolanos y más de 50 países, incluida la mayoría de los vecinos de Venezuela y la mayoría de la Unión Europea. En este contexto, Juan Guaidó, elegido el 5 de enero de 2019 como presidente de la Asamblea Nacional, la única institución democrática y electa que queda en el país, invocó artículos relevantes de la Constitución venezolana y se convirtió en presidente interino de Venezuela. El esquema de corrupción más grave de Maduro involucró la malversación de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PSA.
En 2015, la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un fallo en virtud de la sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos. Un banco europeo aceptó comisiones exorbitantes para procesar aproximadamente $2.000 millones en transacciones relacionadas con lavado de dinero de terceros, compañías ficticias y usó productos financieros complejos para desviar fondos de PSA. En 2018, un plan de lavado de dinero por $1.200 millones que involucró a Matthias Krull, un ciudadano con nacionalidad panameña y alemana, y a Gustavo Adolfo Hernández, un ciudadano colombiano, nacionalizado estadounidense, desfalcó a PSA aprovechando la corrupción en los sistemas de cambio de moneda extranjera de Venezuela mediante el comercio de dólares estadounidenses. En 2016, Maduro declaró que aproximadamente el 12% del país formaba parte del arco minero del Orinoco y se otorgó amplios poderes para autorizar la explotación de los recursos en su beneficio personal. En 2017, el régimen expulsó a compañías extranjeras legítimas que hacían negocios y la reemplazó con mineros que operan con el respaldo de altos oficiales militares venezolanos sin regulación alguna. En 2017, después de una investigación de 7 meses, la Asamblea Nacional de Venezuela descubrió que el régimen gastó $42 en una caja de alimentos, que luego distribuyó a cambio de votos, en un momento en que la misma tenía un costo inferior a los $13. El círculo interno de Maduro mantuvo la diferencia, que ascendió a más de $200 millones. Venezuela se ubica en el lugar 169 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional. En octubre de 2018, el concejal de Caracas Fernando Albán viajó a Nueva York para denunciar la brutalidad del régimen de Maduro en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su regreso a Venezuela el 5 de octubre, la policía secreta de Maduro lo arrestó en el aeropuerto. Murió bajo custodia unos días después, cuando se cayó misteriosamente de una ventana del piso 10 de una prisión de máxima seguridad en Caracas. Maduro se ha basado cada vez más en la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional, FAES, que creó en 2017 para llevar a cabo redadas ilegales y ejecuciones extrajudiciales. El FAES, compuesto por 1.300 oficiales, está acusado de matar a más de 100 personas en barrios de bajos ingresos, desde junio hasta diciembre de 2018. 26 de enero de 2019, informe de la ONG Provea. El 20 de marzo de 2019, según la alta comisionada de los Estados Unidos para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el FAES ejecutó a 37 personas en redadas ilegales. El régimen ha desplegado la Guardia Nacional y las milicias civiles, conocidas como colectivos, para reprimir a los manifestantes pacíficos. Según la Asamblea Nacional, el régimen es responsable de al menos 40 muertes relacionadas con las protestas en lo que va de año, 175 detenciones relacionadas con las protestas y 7 muertes reportadas el 23 de enero de 2019, ONG Foro Penal. 1.255 personas detenidas desde el 21 de enero de 2019, ONG Foro Penal, 864 presos de conciencia, incluidos 95 miembros militares, ONG Foro Penal, a partir del 4/1/19. El 5 de abril de 2019, la ONG de Derechos Humanos Provea anunció el descubrimiento de varios centros de detención clandestinos, entre ellos 3 presuntamente dirigidos por colectivos, policía, fuerzas de seguridad del Estado y agencias de inteligencia, donde el régimen detuvo y abusó extralegalmente a ciudadanos venezolanos. 4 de abril de 2019, la policía allanó la casa del diputado de la Asamblea Nacional, Roberto Alcalá, en un esfuerzo por procesarlo por falsos cargos de terrorismo. El 21 de marzo de 2019, la policía de Maduro allanó la casa del jefe de personal del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero, y lo arrestó. La agencia de inteligencia apoyada por Cuba, SEBIN, sigue deteniéndolo. El SEBIN tiene un historial de uso de tratos crueles e inhumanos para forzar confesiones.